Hola amigos, 27-17, noviembre 30 de 1929. Condición del hombre antes de pecar. Cómo en cada acto suyo buscaba a Dios, encontraba a su Creador, daba y recibía. La voluntad humana es noche para el alma. Estaba, según mi costumbre, comenzando mi giro en la divina voluntad, y quería reordenar todas las inteligencias creadas en orden a Dios, desde el primero al último hombre que vendrá sobre la tierra, y decía: pongo mi te amo sobre cada pensamiento de criatura, a fin de que en cada pensamiento pida el dominio del fiat divino sobre cada inteligencia. Pero mientras esto hacía, pensaba entre mí: ¿cómo puedo yo llegar a cubrir con mi te amo cada pensamiento de criatura? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: esta pregunta que se hace Luisa es curiosa. Estamos en el libro 27. O sea, y esto ya Luisa lo había entendido perfectamente, ya sabía exactamente qué es lo que realmente estaba haciendo, el cómo es que lo hacía, el que la divina voluntad con su inmensidad y todo era la que le permitía hacer esto. Entonces uno se pregunta y dice: ¿cómo es que todavía pregunta estas cosas? Y recordemos lo que Jesús le dice en alguna ocasión sobre este tipo de preguntas. Le dice que él va recorriendo el mundo y ve las dudas de las personas que van a conocer estos escritos, que van a querer seguirlos, y esas dudas se las pone a ella en la cabeza para que Jesús nos pueda responder a cada uno de nosotros a través de Luisa. Esa es la única manera de entender esto que está preguntando Luisa a estas alturas. Y entonces Jesús le dice: hija mía, con mi querer puedes todo y puedes llegar a todo. Debes saber que el hombre, antes de la culpa, en cada pensamiento suyo que hacía, en cada mirada, palabra, obra, paso, latido, daba a Dios su acto, y Dios daba al hombre su acto continuado. Así que las condiciones de él eran de siempre dar a su Creador y de siempre recibir. Había tal armonía entre Creador y criatura que ambos no podían estar si el uno no daba y el otro no recibía, para dar nuevamente su acto, aunque fuese un pensamiento, una mirada. Por eso cada pensamiento del hombre buscaba a Dios, y Dios corría para llenar su pensamiento de gracia, de santidad, de luz, de vida, de voluntad divina. Se puede decir que el más pequeño acto del hombre amaba y reconocía a aquel que le había dado la vida, y Dios lo amaba correspondiéndole con su amor y con hacer crecer en cada pequeño y gran acto del hombre su vida divina. Entonces, cada acto que la criatura hacía, o sea, en el más pequeño acto del hombre, amaba y reconocía al Creador. O sea, que ese era el punto, era una correspondencia. La vida de la criatura era una continua relación de amor con Dios. O sea, continuamente el más pequeño acto era un amor que se le estaba dando al Creador, ¿sí? Y lógico, Dios en ese momento correspondía, ¿sí? Y esa correspondencia era haciendo crecer en cada pequeño y gran acto del hombre su vida divina. O sea, esa es la forma en que cada acto de la criatura va a dar una vida divina. O sea, en cada pensamiento, en cada palabra, es un amor que se le da a Dios, y Dios en correspondencia hace crecer su vida en ese acto, ¿sí?
Dice, el hombre era incapaz de recibir toda junta la vida divina. Era demasiado estrecho, y Dios se la daba a sorbos en cada acto que hacía por amor suyo, tomando deleite en darle siempre, para formar en él su vida divina. Así que cada pensamiento y acto del hombre desembocaba en Dios, y Dios vertía en él. Este era el verdadero orden de la creación. Encontrar en el hombre en cada acto suyo a su Creador, para poderle dar su luz y lo que había establecido darle. Nuestra divina voluntad que estaba en nosotros y en él se hacía portadora del uno y del otro, y formando en él el pleno día, ponía en común los bienes del uno y del otro. O sea, es exactamente lo mismo, pero la finalidad del hombre, la finalidad de la creación era encontrar en el hombre en cada acto suyo a su Creador, para poderle dar su luz y lo que había establecido darle. Y esto porque en cada acto Dios ponía en su vida, ¿sí? Dios nos daba sorbos de vida divina en cada acto. Y eso es lo que va haciendo crecer la vida divina en la criatura. Dice, el hombre era incapaz de recibir toda junta la vida divina. Ahora, Dios se la daba, pero se la daba de poquito en poquito, en cada acto, ¿sí? Y luego, en ese darle continuamente, iba formando en el hombre su vida divina. Así que cualquier cosa, un parpadeo, un paso, un pensamiento, una palabra, lo que fuera, dice, desembocaba en Dios. Dios vertía en ese acto, ¿sí? Y entonces ese crecer, esa vida que ponía Dios en eso, vida de ahí, de Él, en eso íbamos, en la criatura iba pudiendo hacer crecer en Él la vida divina. Porque eso era lo que quería dar el Creador a su criatura. Dice, nuestra divina voluntad estaba en nosotros y en él se hacía portadora del uno y del otro, y formando en él el pleno día, ponía en común los bienes del uno y del otro. Ya no hay tuyo ni mío, sino es nuestro. Cómo eran felices las condiciones del hombre cuando nuestro fiat divino reinaba en él. Se puede decir que crecía sobre nuestras rodillas, adherido a nuestro pecho, de donde tomaba su crecimiento y su formación. He aquí por qué quiero que en mi querer divino cada acto de criatura tenga tu te amo, para llamar nuevamente el orden entre creador y criatura, porque debes saber que el hombre, al pecar, no solo rechazó el fiat divino, sino que rompió el amor hacia aquel que tanto lo había amado. O sea, defrauda el amor que le debería haber dado a Dios en cada acto. Y eso lo pone a distancia. O sea, es un ir dando pasos, pero alejándose de Dios. Y ahora el amor lejano no puede formar vida, porque el verdadero amor siente la necesidad de ser alimentado por el amor de aquel que ama y de estarse de tal forma cercano que le resulta imposible el separarse. Bueno, pues este es el punto, ¿no? El verdadero amor siente la necesidad de ser alimentado por el amor de aquel a quien ama. Dice así que la vida del amor creado por nosotros al crear al hombre quedó sin alimento y casi muriendo. Mucho más que cada acto humano que hacía sin nuestra voluntad divina,
Eran tantas noches que formaba en su alma. Si pensaba, era noche que formaba. Si miraba, hablaba y otras cosas más, todo era tinieblas que formaban una noche oscura. Sin mi fiat no puede haber día ni sol, a lo más alguna pequeña llamita que trabajosamente le alumbra el paso. O sea que cada acto que hacemos en nuestra vida alejado de Dios, alejado de la voluntad divina, alejado de esa correspondencia de amor que debe de existir, hacía que no recibiera alimento del amor divino. Por lo tanto, cada vez es más oscuridad, más alejamiento, más oscuridad, y así. Por eso es que en la actualidad cuesta tanto trabajo reconocer a Dios. Tenemos una inmensidad de velos ante nuestra vista espiritual, que ya no somos capaces de poder distinguir la luz divina. Y, lógico, si no la podemos ver, si no podemos percibir, si no somos alimentados por esta vida de Dios en nosotros, pues lógicamente lo único que existe, lo único que es palpable es la vida del mundo. El mundo ha entrado y ha ido haciendo su propia vida en nosotros. Lo que debería de haber hecho Dios, ahora lo ha hecho el mundo. Y la vida del mundo es la que ha crecido en nosotros, la vida del no Dios. Dice, oh, si supieran qué significa vivir sin mi querer divino, aunque no fuesen malos y hagan algún bien, la voluntad humana es siempre noche para el alma que la oprime, la amarga, le hace sentir el peso de la vida. Por eso sé atenta, no dejes escapar nada que no entre en mi fiat divino, el cual te hará sentir el pleno día que te restituirá al orden de la creación. Llamará nuevamente la armonía que pondrá en vigor el dar continuo, el dar continuo de tus actos y el recibir continuado de tu Creador. Y abrazando a toda la familia humana, podrás impetrar que regrese el orden del cómo fueron creadas, que cese la noche de la voluntad humana y surja el pleno día de mi divina voluntad. Y eso es obvio, sin el fiat divino no puede haber día ni sol. Sin el fiat divino no puede haber día ni sol. El fiat divino, el creador de todo, está dando luz continua, pero nuestra voluntad le pone velos enfrente. No permite la visión de esta luz, no permite la visión de esta realidad. Así que bueno, dice, si supiéramos nosotros lo que significa vivir sin el querer divino, sin esta unión, o sea, es terrible, terrible lo que nos está diciendo. O sea, si supiéramos la noche, la oscuridad en la que estamos, las consecuencias de lo que estamos haciendo, o sea, nunca volveríamos a estar en esta actitud en la que nos encontramos actualmente. Jesús nos dice, y esto es una cosa absolutamente cierta, o sea, el hombre nunca ha hecho un acto libre, porque el acto libre significa conocer las consecuencias del acto, y pues nadie hasta la actualidad conoce las consecuencias de sus propios actos. Conocemos la idea, conocemos esa, ¿cómo diríamos? Lo que nosotros creemos que es correcto y lo que nosotros creemos que se debe hacer y lo que va a pasar, pero la realidad no la conocemos. Por eso es que actos libres el hombre nunca ha hecho, y esa es una de las grandes causas de la gran misericordia de Dios, de ese estar
buscando al hombre hasta el último instante de su vida para ver si una vez quitados los velos, una vez abierta la verdad así tal cual es enfrente del hombre, el hombre decide cambiar. 27-18, diciembre 3 de 1929. Diferencia entre la santidad fundada en las virtudes y la fundada en la voluntad divina. Mi pequeña mente se perdía en el Fiat Supremo y pensaba entre mí, ¿cuál será la diferencia que hay entre quien ha fundado su santidad en las virtudes y entre quien la ha fundado solo en el querer divino? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, suspirando, me ha dicho, hija mía, si supieras qué diferencia hay, escucha, y además tú lo sabes. La tierra florida es bella. La variedad de las plantas, de las flores, de los frutos, de los árboles, la diversidad de los colores, de las dulzuras, de los gustos, todo es bello. Pero ¿sabrías encontrar una planta, una flor, aunque sea de las más preciosas, que no esté circundada de tierra, la cual tiene a cada raíz en su regazo, pegada a su pecho para alimentarla? Se puede decir que al hombre le resulta imposible tener una planta si no la confía a su madre tierra. Bueno, creo que esto es fácil entenderlo. No hay una planta que no requiera estar fundada, estar plantada, estar rodeada de tierra, atrapada de tierra, vamos a decirlo así. Dice, tal es la santidad fundada en las virtudes. La tierra humana debe poner de lo suyo. ¿Cuántas satisfacciones humanas en las obras más santas, en las virtudes que practican? La tierra de la estima, de la gloria humana, corre siempre, y ahí forma su pequeño lugarcito. De modo que se ven las virtudes como tantas bellas flores perfumadas de color tan vivo que despiertan admiración. Pero a su alrededor, en la parte de abajo, hay siempre un poco de tierra humana. Así que la santidad fundada en las virtudes se puede llamar tierra florida, y según las virtudes que practican, ¿quién forma la flor? ¿Quién la planta? ¿Quién el árbol? Y tiene necesidad de agua que las riegue y de sol que las fecunde, y les comunique los diversos efectos que cada una requiere. ¿Cuál es mi gracia? De otra manera pasaría en peligro de morir en el momento de nacer. En cambio, la santidad fundada en mi querer divino es sol, está en lo alto. La tierra no tiene nada que hacer con ella, ni tiene necesidad de agua para alimentar su luz. Su alimento lo toma directamente de Dios, y en su movimiento de luz continuo produce y alimenta todas las virtudes en modo divino. Ojo con esto, dice. Entonces, esta planta, esta santidad, está plantada, vamos a decirlo así, está fundada en el querer divino, o sea, en Dios mismo. ¿Sí? Y esta planta, o sea, es sol, está en lo alto, no en lo bajo. La tierra no tiene nada que hacer con ella, la tierra no debe alimentarla. No tiene necesidad del alimento de las virtudes, no tiene necesidad del alimento de la tierra, no tiene necesidad de agua para alimentar, ¿sí? Sino que el alimento lo toma directamente de Dios. Y en su movimiento de luz continuo produce y alimenta todas las virtudes en modo divino, ya no en modo humano. Las satisfacciones humanas, aún santas, la vanagloria, la estima propia, han perdido el camino, no tienen razón de existir
porque sienten a lo vivo la voluntad divina que todo hace en ellos, y reconocen que este sol divino, abajándose, habita en ellos, y alimentándolos con su luz, los hace sufrir su transformación para formar una sola luz con este fiat divino. Es enorme todo esto, ¿no? O sea, se reconocen que este sol divino, o sea, se abaja, habita en ellos y alimentándolos desde dentro de ellos con su luz, los hace sufrir su transformación para formar una sola luz con este fiat divino. Además de esto, su luz tiene virtud de eclipsar dulcemente el querer humano, porque está vetado el que aún un átomo de tierra entre en mi querer divino. Son naturalezas contrarias, luz y tierra, tinieblas y luz. Se puede decir que se rechazan mutuamente. Ni la luz puede soportar un solo átomo de tierra y por eso la eclipsa. Le sirve de centinela, de defensa, para que todo se vuelva voluntad divina en la criatura. Y así como el sol todo da a la tierra, pero nada recibe, y es causa primaria de sus bellas florituras, así quien funda su vida, su santidad en mi querer, junto con él son los alimentadores de la santidad fundada en las virtudes. Y aquí acaba de decir una verdad, otra verdad increíble lo que nos está externando, ¿no? Dice que así como el sol todo da a la tierra, o sea, en las plantas, ¿sí? Pero nada recibe, o sea, no hay correspondencia. Y el sol es la causa primaria de la belleza de todo lo que hay. Ahora dice esto, ojo con esto. Así quien funda su vida, su santidad en mi querer divino, junto con el querer divino son los alimentadores de la santidad fundada en las virtudes. Ahora, esta criatura fundida en el querer divino, en este sol divino, se vuelve prácticamente uno con él y lo mismo que este sol divino hace para fundar, para dar todo lo necesario para la santidad humana, ahora junto con el sol divino, la criatura que está fundada en él, unida a él, fundida en él, esta criatura también se vuelve la alimentadora de la santidad de la virtud, de la santidad humana. Ya no es la que practica la santidad humana, ya no es la que se esfuerza por tener esta santidad humana, no, ahora es la que alimenta, la que da la luz para todos ellos, porque en su interior contiene la plenitud de la santidad, contiene todas las particularidades de la santidad humana, porque es de la santidad divina, es de la divina voluntad, es de Dios mismo, de quien sale todo lo necesario para el establecimiento de una santidad humana. Es la que germina, es la que alimenta, es la que dota todo lo necesario para que la santidad humana sea completa, para que la santidad humana sea total. Después de esto estaba haciendo mi giro en el fiat divino para encontrar todos los actos de las criaturas pasadas, presentes y futuras, para pedir a nombre de todos el reino de la divina voluntad. Pero mientras esto hacía, mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, todo lo que de bueno ha sido hecho desde el principio del mundo fuera de mi divina voluntad son pequeñas luces, como efectos de mi fiat divino, porque a pesar de que no han obrado dentro de él, conforme las criaturas se disponían a hacer el bien, sus rayos se fijaban sobre ellos, y a sus reflejos se formaba la pequeña llamita en sus almas, porque siendo mi querer luz eterna,
e inmensa, no sabe producir más que luz. Estas llamitas, como efectos de él, están en torno al sol de mi divina voluntad, como honor y gloria de sus efectos y como frutos del buen obrar de las criaturas, porque conforme ellas quieren hacer el bien, así sus rayos se fijan sobre ellas y dan los efectos del bien que quieren hacer. Se puede decir más que sol, que en cuanto encuentra la buena semilla en la tierra, su luz la calienta, la acaricia, le comunica los efectos para formar la planta de aquella semilla. No hay bien sin mi querer, así que no hay color, dulzura, madurez sin los efectos de la luz del sol. Así no puede haber bien sin él. Bueno, aquí nos está corroborando lo que nos ha dicho hasta ahorita y sobre todo de la parte última, ¿no? O sea, dice que todo lo que de bueno ha sido hecho desde el principio del mundo, pero fuera de la divina voluntad, o sea, todos los actos de toda la familia humana, porque fuera de los primeros actos de Adán y fuera exceptuando a la Virgen María y lógico a la humanidad de Jesús, o sea, todo ha sido hecho fuera de la divina voluntad. Pero ahora, todo esto son pequeñas luces. No es que no haya sido bueno, no es que no valgan los actos virtuosos, no es que la santidad humana no esté dentro de lo querido por Dios. Ha sido un camino que Dios ha trazado, que Dios ha puesto, y todo aquel que se ha esforzado, que se ha esmerado en lograr llegar por ese camino, son pequeñitas luces, pero que son efectos del fiat divino. Efectos. No se nos olvide eso, porque los efectos del fiat divino, o sea, recordemos lo que decíamos hace unos momentos, la santidad humana sale de la santidad divina. La santidad divina contiene todo lo necesario para la producción, la elaboración de la santidad humana. ¿Sí? Entonces, por eso dice que todo estas pequeñas luces son efectos del fiat divino. Y dice, porque a pesar de que no han obrado en él, dentro de él, entonces conforme la criatura se dispone a hacer el bien, los rayos del querer divino, del fiat divino, se fijan sobre esos actos y a sus reflejos, sobre esas personas, y a sus reflejos se formaba la pequeña llamita en sus almas, ¿sí? Porque esta luz eterna es la alimentadora. O sea, nada puede salir del hombre. El hombre no tiene nada como para poder producir un bien. Esto es algo que también debemos de tener muy, muy en claro, ¿sí? Ahora, estos pequeños actos, estas pequeñas, ¿cómo diríamos? Santidades humanas, ¿sí? Que son efectos del fiat divino, se ponen en torno al sol de la divina voluntad para darle honor y gloria, ¿sí? El honor y la gloria de sus efectos. Y como frutos, como un desarrollo del buen obrar, de la buena intención, de esa actitud de la criatura de querer seguir y de querer brindarle a Dios actos conforme a como Él quería que fueran creados, pero no dentro de esa luz inmensa del fiat divino. Bueno, entonces se puede decir que son actos agradables a Dios, sí, en cuanto que son productos, son efectos de su propia luz, de su propio
emanación que ha dado para que la criatura lleve a cabo esos actos. ¿De acuerdo? Porque no hay bien sin el querer divino. Y al final de este párrafo lo que dice es que así como no hay color, dulzura, madurez, sin los efectos de la luz del sol, así no puede haber bien sin los efectos del fiat divino. Dice, pero ¿quién puede formar el sol con sus actos? ¿Quién puede formar el sol con sus actos? Quien vive en mi divina voluntad. Ella no fija solo sus rayos sobre esta criatura. O sea, la divina voluntad no solo fija sus rayos sobre la criatura, sino que hace descender todo su sol y con su virtud creadora y vivificadora forma otro sol en el acto de la criatura. Que esto es más o menos la explicación del cómo es que cada acto de criatura genera una vida divina. Claro, porque ese acto recibe dentro de él, o sea, esta criatura recibe en ella no solo el rayo, sino que la virtud creadora de la divina voluntad crea otro sol en el acto de la criatura, o sea, una vida divina en la criatura. Y ahora esta vida divina en la criatura, este sol divino en la criatura, junto con el sol del fiat divino, junto con el sol de la divinidad, manda su luz para la correspondencia de amor con Dios, pero también para fecundar las virtudes y las santidades humanas. ¿Ves entonces la gran diferencia que hay? Como entre plantas y sol, como entre sol y llamitas. O sea, ¿qué diferencia hay entre una planta y el sol? Es la misma diferencia que hay entre la santidad humana y la santidad divina. ¿Qué diferencia hay entre el sol y una pequeña llama? La misma diferencia existe entre la santidad humana y la santidad divina. Creo que esto, si lo pensamos y lo meditamos, nos va a dar la verdadera magnitud de lo que es vivir en la divina voluntad. Nos va a dar esta certidumbre de lo que Dios quería de nosotros y hasta donde entendemos esto que está haciendo Jesús en estos escritos es lo mismo que Él hace en el momento de la muerte de cada criatura. Nos abre un velo, nos quita el velo y nos está mostrando lo que realmente Dios hizo y nos está mostrando lo que la voluntad humana hizo. No me está mostrando mis pecados. No me está mostrando el si yo dije o no dije, si yo hice o no hice. Lo que me está mostrando es la plenitud del obrar de la voluntad divina junto con la plenitud del obrar de la voluntad humana. Y ante esto, ahora sí, ya no tengo otra alternativa más que escoger entre la verdad, cosa que antes yo no sabía. Ahora, la decisión que tome es una decisión que es basada en la verdad y es una decisión que si está basada en la verdad es totalmente inamovible, no puede cambiar, no puede modificarse porque he optado por esa opción con pleno conocimiento. Así que el momento de la muerte, el momento de la pesca, en nosotros se está dando en vida.
Y la gran diferencia es que en el momento de la muerte nos alcanza el sí para salvarnos. Pero ese sí que nos sirvió para salvarnos no nos evita el llevar una vida muy pobre en frutos, muy pobre en belleza, muy pobre en crecimiento. Y aparte no nos exenta del sufrimiento del purgatorio, porque debemos llenar en nosotros todos esos vacíos de amor que hemos tenido en nuestra vida. En cambio, esto, recibiéndolo en vida, nos da la oportunidad de llevarlo a cabo, nos da la oportunidad de hacer crecer esta luz, este fluir de vida divina, hacerlo crecer en nosotros a través de nuestros actos. Por lo tanto, la magnitud de vida divina que lograremos tener se medirá de acuerdo a la cantidad de actos que podamos llevar a cabo. No solo eso, sino a la continuidad. Porque no se trata nada más de hacer actos. No se trata de decir ahorita hago uno, después hago otro, sino se trata de una continuidad, porque la vida no se forma con un solo acto o con actos separados. La vida requiere de actos continuados. Y eso es lo que ahora nosotros debemos llevar a cabo para desarrollar esta vida divina. Actos continuados. Tenemos aquí ya la parte de esa magnitud de lo que es vida divina. Y tenemos una totalidad de lo que es vida humana. Cada uno decidimos. No podemos decir que no sabíamos. Podemos decir no creo. Una voluntad rebelde, una voluntad fijada total y absolutamente en lo nuestro. Pero no podemos decir no sabía. No sabía. Puedo decir no creí. Puedo decir no me parece lógico. Puedo decir no me gusta. Puedo decir me gusta más lo mío. Estoy afianzado, estoy total y absolutamente fijado en lo mío, en mis miserias, en mis cosas, en mis actitudes, en lo nuestro. Lo otro no lo quiero. Eso sí lo puedo hacer. Pero decir no sabía, eso ya no podremos decirlo. Y por lo tanto, corremos un gravísimo riesgo de no aceptar esta unión, ya sea a nivel de efecto de la luz del divino querer o como sol unido, fundido en ese sol divino. Cada uno decide lo que quiere. Hasta luego, amigos.